Hola, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien en el día de hoy. En esta ocasión quiero mostrarles el siguiente video en el cual les voy a explicar sobre la plantilla de presentación de los informes, de las experiencias y de las actividades que realicemos en la parte práctica. Esta plantilla es una plantilla muy completa en la cual ustedes de manera organizada van a complementar con las especificaciones que acá se encuentran. Entonces, comenzamos. Tenemos la primera parte que indica la identificación. Entonces, la identificación corresponde la práctica en el cual principalmente se va a colocar lo que es el título, la fecha de realización en el cual se va a colocar pues la fecha en la que se hizo la práctica del programa académico, que en este caso para ustedes sería fisioterapia, el grupo. En esta parte tengo que aclarar algo y es que la parte práctica toda la vamos a realizar, todas las actividades que realicemos en la parte práctica las vamos a realizar grupal. ¿Por qué? Como les mencionaba en el video de presentación, una de las competencias a fortalecer y a desarrollar precisamente es el trabajo en grupo. Entonces, para esto vamos a organizarnos en grupos de 3 o 4 integrantes y a cada grupo le voy a asignar un número. Entonces acá vamos a colocar, por ejemplo, si nosotros hacemos parte de la práctica, colocamos cuál es la práctica, por ejemplo, P31 o P11, P21, P22. Entonces, dependiendo a cuál pertenezcamos, colocamos nuestro número de práctica y por supuesto vamos a colocar el número que nos correspondió. Entonces, por ejemplo, fulanito, sutanito y menganito les correspondió el grupo 1, acá colocamos P11, G1. ¿Listo? De esa manera organizamos adecuadamente para que a la hora pues de facilitarme a mí la identificación de los grupos y también facilitar la calificación. Acá entonces tenemos profesor nuevamente, Clara Milena Barraga Navilés, con ustedes quien les está hablando. Los integrantes, por supuesto, pues quienes colaboraron, quienes apoyaron, quienes realizaron todo el informe. La tabla de contenidos es una tabla que sigue pues las normas técnicas como las ICONTEC. Sin embargo, si manejamos adecuadamente Word, esta plantilla yo se la voy a dejar en Word, razón por la cual ustedes la pueden aquí editar, es decir, pueden quitar todo y copiar encima o incluso pueden tener dos, una de guía, ¿cierto? Y una que la guardan para que ustedes la puedan manipular y puedan realizar encima de ella los ajustes dependiendo pues, de las prácticas que estemos realizando. Luego viene un resumen. Un resumen es presentar de forma breve y muy clara, como dice aquí, ¿en qué consistió la práctica que se realizó? Máximo 10 renglones. Es importante que se pueda presentar un resumen porque es una forma de que ustedes demuestren que saben lo que hicieron, saben cómo lo hicieron y además saben cómo les resultó, o sea, cuáles fueron sus resultados y, digamos, las conclusiones más pertinentes. Luego, una introducción. Esta parte es súper sencilla porque, bueno, como dice acá el ítem, es lo que nos va a introducir a las temáticas. La introducción es algo muy general, no tiene que ser una introducción muy específica y además que en algunas ocasiones nosotros vamos a utilizar las guías de trabajo y las guías de trabajo pues tienen también van a tener sus introducciones. ¿Eso qué significa? Que nosotros perfectamente de la guía de trabajo podemos
copiar acá esa introducción que ya viene con la guía. Entonces digamos que es súper sencillo. Los objetivos, así mismo como la introducción, las guías que vamos a tener para las experiencias también traen objetivo general y objetivos específicos. Un objetivo general que es el que enmarca toda la práctica y 3 objetivos específicos. Los objetivos específicos principalmente enmarcan lo que son las actividades que se van a desarrollar. El marco teórico pues ya es mucho más específico y este se va a hacer como un mapa conceptual. Entonces es importante que podamos tener muy presente cuáles son los conceptos a tratar. Por la misma razón es importante leer, es decir, mirar toda la parte de la literatura para poder realizar un mapa conceptual. Entonces, acá tengo un ejemplo. Digamos, nuestra primera práctica es de bioseguridad. Entonces, lo primero es que nuestro concepto mayor es la bioseguridad. Ese concepto lo tenemos que definir a partir de conceptos menores. Entonces, para poder definir nuestro concepto mayor, nuestro concepto padre, por decirlo así, pues tenemos que mirar, tenemos que definirlo a partir de conceptos menores. Entonces, por acá tenemos varios conceptos diferentes que nos van a ayudar a definir nuestro concepto macro, que es el de bioseguridad. Por ejemplo, la bioseguridad trata de los equipos de protección personal. Entonces miramos cuáles son y en qué consisten. Trata de los equipos de protección colectiva. Miramos cuáles son y en qué consisten. Está basada en un sistema global armonizado que nos presenta, por ejemplo, todas las normativas y toda la simbología que se debe seguir a la hora de manipular sustancias químicas o de manipular ciertas sustancias biológicas. Entonces, hablamos de los pictogramas de seguridad para la manipulación de sustancias químicas y aquí están en qué consiste, cuáles son. También si estamos trabajando con cualquier sustancia, tenemos que conocer de ella, tenemos que saber qué y cuáles son sus características. Entonces, hablamos de lo que son las fichas técnicas, que es prácticamente un documento que nos va a mostrar las características físicas y químicas de esa sustancia. Hablamos también de los residuos, cómo se clasifican los residuos, incluso cuál es la normatividad en Colombia para la clasificación de diferentes tipos de residuos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos varios conceptos. Obviamente, estos conceptos aquí, como lo ven, están mencionados, mas no están como tal en un mapa conceptual. El mapa conceptual hay que hacer el esquema. El mapa conceptual es jerárquico, es decir, tenemos los conceptos mayores arriba, iniciando acá, y los conceptos menores siempre van abajo. Y además que el mapa conceptual se debe poder leer tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, porque precisamente queremos definir un concepto macro mediante conceptos micros. Otra parte supremamente importante que debe tener nuestra plantilla son los resultados. Los resultados deben ir plasmados mediante imágenes, mediante gráficas. Acá tenemos la plantilla, la tenemos con lo que significa o lo que se quiere en cada uno, ¿cierto? Entonces acá le digo, por ejemplo, los resultados son la recopilación de esa información o de esos datos que se obtienen, que se obtuvieron una vez que se realicen esas actividades previstas que están en el procedimiento. Entonces, en la guía de trabajo vamos a ver que la guía precisamente es guía porque es la que nos va a mostrar esos procedimientos y nos va a indicar qué debemos hacer paso a paso.
Cuando estamos realizando ese paso a paso, entonces vamos a obtener esos datos, esos resultados. ¿Cómo debemos plasmarlos? Mediante imágenes, mediante fotografías, mediante gráficas, tablas, ecuaciones, reacciones, es decir, de la manera más organizada posible. Entonces, un ejemplo está acá. Acá hay una tabla, ¿sí? Y acá, esta es una tabla de presentación de ciertos resultados. En el momento de lavado de manos, qué toca hacer, cuándo toca hacerlo y por qué toca hacerlo. Entonces, llenamos esta tabla que va a ir, por supuesto, en resultados, ¿cierto? Indicando, de acuerdo a esos momentos, cuándo se debe hacer y por qué se debe hacer. Importantísimo, toda tabla, toda gráfica, toda imagen, toda fotografía siempre debe tener un número, o sea, una numeración, tabla 1, tabla 2, tabla 3, gráfica 1, gráfica 2, gráfica 3, imagen 1, así, etcétera, y debe tener un nombre. ¿Por qué? Porque resulta que, valga la aclaración, cuando usted está aquí mostrando sus resultados, usted tiene que referirse a ellos. Entonces usted, digamos, va a referirse a este cuadro, a esta tabla de lavado de manos y usted indica, por ejemplo, en la tabla 1, mostramos cómo, cuándo y por qué es necesario lavarse las manos. Listo, entonces aquí hizo referencia a esa tabla sin necesidad de, digamos, sin necesidad de volver a hablar siempre. Nosotros podemos hacer referencia a la tabla e indicar qué es lo que estamos presentando. O sea, la importancia del nombre y del número radica en que podemos tener más de una tabla, como es en este caso. Mire, ya esta que viene acá vendría siendo la tabla 2 y tenemos que ponerle un nombre. Entonces, en ese caso, ya cuando nos vayamos a referir a esta tabla, decimos, mostramos en la tabla 2 los pictogramas de seguridad o toda la simbología que hay que tener presente cuando estamos, ejemplo, en un laboratorio. Entonces aquí se muestra esa tabla y además la tabla nos va a dar más información. ¿Listo? Esa es la importancia. Ahí recopilamos de manera organizada toda la información. Otra parte supremamente importante, por supuesto, son los análisis de resultados. ¿Qué son los análisis de resultados? Pues esto, dar explicación coherente de esos datos que obtuvimos acá, de esas tablas, esas gráficas. ¿Pero qué es dar explicación? Resulta que nosotros, cuando hacemos estas experiencias o estas actividades, ¿qué estamos haciendo? Poniendo en práctica los conceptos teóricos que ya vimos, ¿cierto? Corroborándolos, tratando de hacer una aplicación. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que nosotros vamos a comparar nuestros resultados, los que obtuvimos, con lo que dicen los parámetros teóricos, con lo que dice la teoría. Vamos a comparar en nuestras condiciones, en nuestra situación, nuestros resultados con los que ya están establecidos teóricamente y vamos a decir, nuestros resultados están en concordancia con los conceptos teóricos, con los parámetros teóricos, por esto, esto y esto. O sea, decir por qué nuestros resultados pueden estar en concordancia. Entonces, es importante, por eso les mencionaba, es importante que el marco conceptual que vamos a hacer mediante un mapa conceptual, pues sea muy, muy detallado, porque precisamente ese nos va a ayudar a realizar nuestros análisis, a realizar nuestra discusión, a decir por qué de estos resultados, si están en concordancia con lo que dice la teoría o si por el contrario no lo están. Pero si no lo están, si no concuerdan, pues tendremos también que explicar el por qué no concuerdan.
Bueno, para continuar entonces seguimos con lo que son las conclusiones. Las conclusiones se elaboran teniendo en cuenta los objetivos que planteamos inicialmente, ¿cierto? Que planteamos y que son los que nos dan las pautas para las actividades que vamos a realizar. Entonces, ¿qué quiere decir que las conclusiones se elaboran teniendo en cuenta los objetivos? Quiere decir que cuando yo voy a dar una conclusión, yo tengo que remitirme a esos objetivos para saber, uno, primero, si se cumplieron o no se cumplieron esos objetivos. Y dos, explicar cómo se cumplieron, qué realizamos, qué actividades llevamos a cabo, qué procedimientos, qué paso a paso e incluso qué resultados obtuvimos para llegar a cumplir esos objetivos. O el otro caso es que si no se cumplieron, pues también tengo que dar la explicación de eso. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de bioseguridad, muy seguramente uno de los objetivos es identificar toda la simbología y todos los pictogramas de seguridad y de bioseguridad que hay en un laboratorio o, por ejemplo, identificar por colores, ¿cierto? Toda la simbología que hay en los laboratorios o identificar incluso las canecas o los bidones donde se van a depositar los residuos que se genere en un laboratorio. Estamos dando un ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nos están diciendo parte del procedimiento de la actividad que vamos a realizar. Entonces, ¿cuál sería la actividad? Pues nosotros estamos en un laboratorio, vamos a mirar dentro de ese laboratorio si están precisamente esos símbolos, si están esas señalizaciones de seguridad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues recorremos el laboratorio e identificamos las áreas, miramos si están distribuidas por áreas, identificamos, por ejemplo, qué nos dice cada área. De pronto hay áreas donde se manipulan ciertas sustancias, ¿cierto? Que debe ser allí donde se debe manipular. Hay áreas donde se manipulan materiales específicos o equipos incluso, ciertos equipos. Hay áreas donde también esa señalización nos va a decir cómo debemos estar en ese laboratorio. Entonces, como por ejemplo los elementos de protección personal que debemos utilizar. Por ejemplo, laboratorios de microbiología nos indican que tenemos siempre que estar con tapabocas, con guantes, con gorros, ¿sí? Por ejemplo, en ciertas situaciones también vamos a encontrar estas señalizaciones como cuando hay una construcción, entonces es necesario utilizar ciertos implementos de seguridad. Entonces aquí estamos viendo que hicimos una actividad y fue recorrer, ¿cierto?, todo el laboratorio y a través de ese recorrido identificamos esas señalizaciones. Estamos dando un ejemplo de si nosotros estamos en un laboratorio y estamos con una práctica que se llama bioseguridad, para que nos quede claro, ¿vale? Entonces, fíjese, ahí ya hicimos esa actividad. Ahora, de esa actividad sacamos los resultados. ¿Cuáles serían los resultados en este caso? Entonces, nosotros tomamos evidencia fotográfica de esas señalizaciones en ese laboratorio. Luego, eso lo pasamos a nuestro informe, esas imágenes, y nos referimos a esas imágenes. Aquí estamos mostrando en la imagen 1, estamos mostrando las señalizaciones de cómo ingresar al laboratorio, ejemplo. Entonces, seguramente nos muestran que debemos usar tapaboca, que debemos usar guantes, que debemos usar bata, ejemplo. ¿Listo? O en esta fotografía estamos viendo las señalizaciones de ciertos productos, de ciertas sustancias que se deben manipular de cierta manera, porque la peligrosidad de la sustancia radica en cómo la manipulemos y cómo la almacenamos. ¿Listo? Entonces fíjese que ahí ya estamos planeando y plasmando nuestros resultados. Ahora sí, después hacemos los análisis, que en ese caso, ¿qué sería? Bueno, ¿qué podemos analizar de eso? Podemos analizar que este laboratorio
cumple precisamente con esa normatividad que se exige digamos, por país o que exige incluso cualquier institución de control y vigilancia por las cuales se debe regir cualquier tipo de laboratorio. Entonces, fíjese que nosotros buscamos entonces, consultamos cómo deben estar esas señalizaciones. ¿Para qué? Para corroborar si lo que nosotros vimos durante el recorrido en verdad sí lo está cumpliendo ese laboratorio en donde llevamos a cabo pues nuestra actividad. Entonces, una vez que ya realizamos el análisis, nos corresponde hacer lo que es la parte de las conclusiones. Entonces, ya las conclusiones, siguiendo con esta temática, nosotros vamos a concluir dependiendo de lo que hicimos y por supuesto teniendo en cuenta los objetivos. Entonces, si recuerdan, el objetivo en el ejemplo era identificar esas señalizaciones y esa simbología que hay en el laboratorio para la bioseguridad. Uno, lo hicimos, por supuesto, entonces cumplimos ese objetivo. Y dos, ¿cómo lo hicimos? Pues mirando, haciendo un recorrido por todo el laboratorio, luego de allí tomamos unas evidencias fotográficas y luego con esas evidencias nosotros corroboramos si en verdad ese laboratorio está cumpliendo adecuadamente con la normatividad exigida, ¿cierto?, por estas instituciones de control y vigilancia. Entonces, fíjense que estamos explicando con nuestra conclusión, uno, si cumplimos nuestro objetivo y dos, cómo llegamos a cumplir ese objetivo. ¿Listo? De cualquier manera, nosotros tenemos que hacer la explicación. Por ejemplo, en dado caso de que no se llegase a cumplir el objetivo, también tenemos que indicar por qué. Tenemos que decir por qué no se hizo, por qué no se llegó a cumplir, qué fue lo que pudo haber ocurrido, o sea, plantear como unas posibles hipótesis centradas en lo que dice la teoría. Y bueno, para finalizar entonces, ¿qué vamos a tener? Lo que son las referencias bibliográficas, webgráficas y todo lo que consultemos. O sea, nosotros nos basamos en un marco teórico que lo hicimos inicialmente mediante un mapa conceptual, pero para hacer eso tuvimos que hacer consultas de libros, tuvimos que hacer consultas de páginas web, tuvimos que hacer consultas de video, ver los videos, escuchar ciertos audios, etc. Todo eso debe estar acá, referenciado. ¿Qué significa? Pues nosotros no nos estamos inventando nada. Por consiguiente, tenemos que hacer las respectivas citas, como está acá, por ejemplo, o las respectivas referencias. Referirnos a ese libro de donde consultamos, esa página, ese video, ese audio, etc. Cualquier cosa que nosotros utilicemos para conseguir la información de donde hayamos sacado información, es indispensable que esté referenciada. Entonces, acá les dejo, la pueden ver, un ejemplo de cómo se podría hacer esas referencias. Esto es un libro, ejemplo, de conceptos básicos de química, pero primero se exponen los autores, el año, el título del libro, de dónde es e incluso las editoriales. Y las páginas web principalmente pues se coloca lo que es la URL o el enlace, ¿cierto? Incluso Word, nosotros manejando aquí la plantilla en Word podemos realizar fácilmente, sacar estas citas, estas referencias. Nosotros tenemos, una cosa es que tenemos que citar todo el texto y otra cosa es que esas citas van a tener su referencia. Y los anexos, que ya son, digamos, ya es la última parte. ¿Qué van los anexos? De pronto, si nosotros queremos complementar nuestros resultados, pues los colocamos en anexos. Pero por lo general en anexos, de acuerdo a nuestras actividades, que van a ir resueltas las preguntas de los cuestionarios.
Todas las guías, ustedes van a identificar que las guías tienen al final un cuestionario que ustedes van a consultar, van a buscar, van a dar respuesta a ellos y esa resolución de ese cuestionario va a ir en esta parte que se llama anexo. Entonces, esta es la plantilla, es una plantilla muy completa para que ustedes vayan organizando adecuadamente toda la información. Por esta razón se hace de esta forma, para organizar la información. Recuerden también que una de las competencias que queremos desarrollar y fortalecer es precisamente la organización de la información, que se pueda usted comunicar de manera escrita, coherentemente, de manera organizada, de manera lógica, que presente análisis propios, presente conclusiones propias. Entonces, esta es la plantilla, esto era lo que les quería mostrar con respecto a la plantilla. Por otra parte, quiero también mostrarles lo que son las guías. Las guías, como su nombre lo indica, son las que nos van a indicar, lo que nos van a proporcionar precisamente esos procedimientos o esas actividades que vamos a realizar. Recuerden que les decía, mire, las guías traen lo que es la introducción, por consiguiente usted puede coger esta introducción, ¿sí? Leerla, por supuesto, y usarla para su plantilla. Recuerde que la plantilla es donde usted va a presentar los informes. La guía es el documento que le va a decir, bueno, esto es lo que va a hacer en su trabajo de práctica. ¿Listo? El informe para presentar los resultados, los análisis y las conclusiones se hace en esta plantilla. Esta plantilla, como les decía, vuelvo y se lo repito, yo se la doy en Word y usted prácticamente la puede modificar como quiera. Aquí ya usted puede colocar sus resultados y todo. ¿Listo? Entonces, la guía nos va a presentar lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y eso nos lo muestra en lo que es el procedimiento. Nos da la introducción, el objetivo general, los específicos que perfectamente los podemos tomar para ir complementando nuestra plantilla. Incluso nos da un marco teórico, o sea que también podemos utilizarlo fácilmente para sacar nuestro mapa conceptual. O sea, fíjese que por qué es importante el mapa conceptual. Uno, porque ya hay un marco teórico, o sea, usted no tiene que volver a hacerlo. Dos, simplemente es que usted lea este marco teórico, lo comprenda y a partir de lo que comprendió, realice su mapa conceptual. Importante no confundir mapa conceptual con mapa mental, que son dos cosas completamente diferentes. Entonces, acá tenemos ese marco teórico que obviamente es importante que podamos leer. Luego, ¿qué viene entonces en nuestra guía? Pues el procedimiento. Entonces el procedimiento nos va a mostrar precisamente qué es lo que vamos a ir haciendo. Entonces nos da las actividades, el paso a paso. Tiene que completar esta tabla, tiene que buscar o consultar estos conceptos, tiene que mirar, tiene que recorrer el laboratorio y tomar las fotografías de las señalizaciones, ejemplo. ¿Listo? Entonces, estas tablas y todo eso que nos está diciendo el procedimiento es lo que vamos a colocar en nuestros resultados. Ya completos, ya resueltos, por supuesto. Y fíjense que vamos a tener al final el cuestionario. Y el cuestionario pues nos da unas preguntas, las cuales son de consulta y lo que les decía, ese cuestionario va a ir en la parte final, en los anexos. Son, digamos, preguntas complementarias a todo lo que hemos hecho. Y si ustedes se dan cuenta, también tenemos una bibliografía acá que ustedes también pueden consultarla. Fíjese que todo el marco teórico
todo el marco teórico es consultado y se realiza con base en la información que se consulta. Entonces, si se dan cuenta, vemos que hay unas referencias, hay unas citas a través de unos numeritos. Esto lo que nos está indicando es precisamente que se consultó, se buscó la información en estas fuentes que obviamente van a estar indicadas ya como tal en la bibliografía. Entonces, fíjese, para la elaboración de esa parte del marco conceptual, del marco teórico, buscamos en lo que fue decretos, lo que fue el manual de bioseguridad, el plan de manejo de residuos, y a partir de esa información de consulta se elaboró ese marco. Entonces, por eso es importante que todo que nosotros consultemos tenga su referencia, se pueda también, si ustedes quieren mirar ya la fuente inicial, o sea, la fuente inicial sería la bibliografía de consulta. Entonces, es importante que también tengan presente que acá la guía les da una bibliografía para consultar y que esa la pueden utilizar para realizar posteriormente su informe, para llevarlo a cabo, para hacerlo adecuadamente, y también pueden colocarla como referencia bibliográfica de consulta. Bueno, entonces con eso terminamos. Allí está la explicación de lo que es la guía, la que nos va a dar precisamente esas actividades, la que nos va a decir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer para obtener los resultados, y ya posteriormente nosotros tendremos que realizar el informe donde vamos a presentar esos resultados, vamos a analizarlos, vamos a concluir. Entonces, muchísimas gracias por ver esto, escucharlo. Espero que sea de gran ayuda. Lo pueden consultar las veces que quieran y nos vemos próximamente. Muchas gracias, que estén bien, bye.